Y voy a decir una frase muy poco original en televisión. Deberíamos estar grabando las discusiones en los cortes justamente porque ya empezó la polémica, en este caso, sobre la cuota femenina. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación justamente de mujeres parlamentarias en la cual, palabras más, palabras menos, dijeron que no querían ser floreros. Esto tiene que ver porque además se había replanteado la posibilidad de que un año más justamente, o una elección más, se contemplara la cuota femenina que había sido votada para una sola elección. Eso se cumplió y es lo que está sucediendo. Lo vamos a debatir, ustedes están respondiendo la pregunta de hoy en Esta Boca es Mía, pero para analizar este tema, además de algún contacto que vamos a tener, recibimos con muchísimo gusto a la socióloga Mariana Pomies, directora de Cifra. Un gusto recibirte. Además, vas a hablar como mujer también, es inherente a tu condición, entonces esperemos que no sea parcial tu posición. Pero bueno, más allá de esto, ha sido polémico el tema de la cuota femenina, obviamente la inequidad del sistema político ha quedado demostrado, no integraba a la mujer en materia electoral. Lo que sí es cierto que se votó una cada tres en las elecciones pasadas y ahora se replantea de nuevo. ¿Qué tan importante es y en función de lo que es la mirada histórica esta presencia de la mujer en el sistema electoral uruguayo? Bien, como tú decías, nosotros el año pasado hicimos público un estudio que hicimos para ONU Mujeres y para PNUD sobre la opinión de los uruguayos respecto a la participación de la mujer. Es un tema que venimos estudiando desde hace mucho tiempo, no solo en Uruguay, sino en América Latina, porque es un tema que ha preocupado a las mujeres desde hace tiempo, y no solo a las mujeres, también a los hombres, y que ha generado dificultades en todos los países. Eso ha hecho que casi todos los países de América Latina, y en Europa también, hayan tomado decisiones que son acciones afirmativas, se les llama. O sea, ayudar a través de leyes a que las mujeres tengan más participación, sobre todo en el Parlamento. En general se trata de leyes que no son definitivas, ¿sí? Porque la idea es que una vez que la situación se encauce y las mujeres logren más participación, después ya no es necesario. Pero lo cierto, lo que ha mostrado la historia en los países que lograron aumentar la participación, es que sin esas acciones afirmativas o sin leyes que ayuden, es muy difícil para la mujer aumentar la participación. ¿Qué pasa hoy en Uruguay? Las cifras que se ven hoy en el Parlamento y que ONU Mujeres ha hecho público es que las mujeres ocupan menos del 20% de las bancas en total, considerando Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Menos de 20, cuando en realidad la población femenina en Uruguay es alrededor del 54%. Además, la población de mujeres formadas universitarias es casi superior en varias carreras a la de los hombres. Quiere decir que hay mujeres muy formadas, muchas mujeres en Uruguay, pero cuando llega el momento de acceder a cargos legislativos, las mujeres no obtienen esa proporción que sí tienen en otros ámbitos. Además, otro elemento a considerar es que hay muchas mujeres participando en política. Si uno mira los partidos políticos, hasta determinado nivel, ¿no? Sobre todo en las bases, hay muchas mujeres que participan, que tienen cargos dentro de los propios partidos, pero a medida que avanza la pirámide en los cargos de responsabilidad, las mujeres no acceden. Entonces, hay muchas mujeres en Uruguay, muchas mujeres formadas, muchas mujeres en política, pero pocas mujeres parlamentarias. Hay una anécdota que voy a apelar a los años de Graciano Pascale, perdón, pero no, que cuando se reinstauró la democracia, una cosa que se decía, yo no la pude comprobar, pero que no había baños de mujeres en el Parlamento. No, que yo sepa, existen baños... No. Estamos hablando del año 85, cuando se restaura. Eso siempre se dijo, ¿no? Que hasta tal punto como señal del machismo del sistema. Bueno, hoy sería una novedad, hoy sería lo último de la moda, porque ahora hay baños unisex. Sí, o sea que... claro. Pero bueno, comencemos por las damas del panel, a ver. Yo creo que hay dos proyectos... Ahora, ¿sí o no a la cuota? La cuota es un mal necesario. Es una discriminación positiva, como se dice. Yo quisiera que la cuota no existiera, pero lamentablemente sin la cuota, el freno de las internas de los propios partidos, sobre todo de algunos partidos que tienen muchos problemas para apoyar a sus mujeres aún en estas iniciativas, lamentablemente sería peor. Ojo que la cuota no ha sido la salvación de nada, porque vos fíjate lo que sucedió. Hay que rever cómo se instrumenta la cuota. Renunciaron las mujeres y asumieron los hombres en varias oportunidades. Hubo algunas fórmulas
que se presentaban listas siempre las mismas mujeres, de modo tal que esas mujeres se iban a tener que retirar y dejar espacio a los varones. Hubo trampas a la cuota política, eso hay que reverlo. De la cual participaron las mujeres. Exacto, bueno, hay que ver. No digo que hayan sido obligadas o cómplices o lo que sea, pero participaron. Bueno, sí. ¿En qué sistema de elección? ¿No? Tuvieron elección, porque muchas veces esas cuestiones se decidieron también en los ámbitos de dirección, donde casualmente tampoco las mujeres son mayoría dentro de los partidos políticos. Y hay un proyecto bien interesante que se va a presentar en el Parlamento. La idea es que se vote el 8 de marzo junto con esto, que tiene que ver con la equiparación de cargos políticos. Creo que ese va a ser el segundo debate que se viene, que va a ser bien interesante. 50 y 50. Yo no digo acá si estoy a favor o en contra, pero va a ser un debate bien interesante también. ¿Sí o no, Alejandro Camino, la cuota? Bueno, yo creo que en general... A ver, primera cosa, las acciones afirmativas a las que Mariana aludió me parece que son algo necesario, ¿verdad? A propósito de diversos temas. En este en particular, yo sí estoy a favor. Sin embargo, no me cuesta nada entender los que están en contra. ¿Se entiende? No me resulta un asunto en que yo opino de una manera, sin embargo es obvio que los demás están equivocados. No, yo opino de una manera, pero entiendo muy claramente la posición del que no está de acuerdo. Sin embargo, si se trata de elegir sí o no, yo estoy a favor de la acción afirmativa y, por lo tanto, en este contexto de la cuota de participación política femenina, y creo que fue un horror haberlo establecido solo para un periodo. Yo no estoy a favor para nada. La verdad es que siento que toda discriminación positiva es primero que nada una discriminación. Pienso en grandes políticas de la historia reciente, pienso en Margaret Thatcher, pienso en Golda Meir, yo qué sé, tantos ejemplos de Benazir Bhutto, de mujeres brillantes que llegan a los cargos, incluso en países que son mucho más machistas que el nuestro, llegan a los cargos en función de su talento y en función de su militancia. Yo creo que hay un artículo en la Constitución que dice algo así como que el 7 creo que es que lo único que debe diferenciar a los uruguayos es por sus talentos. 8, gracias. Jimena, sus talentos y virtudes. Y acá la discriminación positiva valdría igual para los jóvenes. Ahora acabo de leer un excelente editorial de Antonio Mercader en El País que dice: che, ahora todos los presidentes futuros que propone el partido de gobierno son gente mayor de 80 años. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué no un recambio generacional? Bueno, también entonces hagamos una ley para discriminar positivamente a los jóvenes en la política, una ley para discriminar positivamente a XXX grupos, cuando la verdad es que estamos en un país cuya legislación garantiza la absoluta equidad entre hombres y mujeres. Que esto no pase en los hechos no impide que la legislación sí lo proteja. Entonces, cada mujer que se pueda sentir discriminada por su sexo tiene derecho de acceder a la justicia para que se repare esa situación. No tenemos que tener un papá Estado que le dé facilidades a las mujeres, porque pasa lo que pasa, mencionaste tú, Vero, con nuestra amiga Graciela Bianchi. Ella se presenta como tercera candidata al Senado y a diputado, entonces opta. Lo pensó un tiempo y optó por diputados y por dejarle la banca a Álvaro Delgado. Ahora, que ¿está mal eso? ¿Que se perdió algo el Partido Nacional? Tendría que haber asumido, por ejemplo, una mujer. ¿Pero qué la mujer tiene que le sigue de diferente el que sea una mujer que sea un hombre? Cerramos. Cerramos con Graciano y vamos a la tribuna. Sí, yo creo que más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar, y en lo personal, más allá de lo que yo pueda pensar, acá lo que importa es lo que piensa la Constitución y la ley sobre esto. Y me parece muy claro que aquí la cuota es una medida, tal cual está planteada y tal cual se puso en vigencia, es una medida que no se ajusta a la Constitución. ¿Por qué no se ajusta a la Constitución? Porque la Constitución establece el principio de igualdad de las personas. La Constitución no diferencia entre hombres y mujeres, habla de ciudadanos. La soberanía radica en la nación y la nación está integrada por ciudadanos. No está integrado por un subcolectivo A de hombres y un subcolectivo B de mujeres. Y ciudadanos como genérico. Ciudadanos. Pero somos ciudadanos frente a la ley. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta me parece muy claro que es anticonstitucional. Y después es contra la ley. ¿Por qué? Porque en la medida en que la ley le establece a los partidos políticos una forma de organizar sus listas, está interfiriendo el Estado en la organización y en la postulación de candidatos a los partidos políticos. Y eso es una cosa aberrante, totalmente aberrante. Porque
¿Cuál es el límite para esto? ¿Cuál es el límite que se fija el Estado para intervenir en los partidos políticos? Hoy pide que vayan tantas mujeres, mañana van a pedir que pongan menores de 30 años. ¿Cuál es el límite de esto? ¿Los partidos políticos son libres o no son libres de hacer sus listas como entienden los mecanismos internos que debe hacerlo? ¿O es el Estado el que le tiene que decir a los partidos políticos cómo tienen que hacer sus listas? Bueno, tenemos y petizos bueno, también merecen discriminación. Para un poquito, tenemos representantes... No entiendo porque si dice feo y petizo me está mirando. Creo que... Tenemos representantes además de petizo no podemos discutir. De partidos políticos. ¿Y los gordos por qué no? Che, para un poco. Pero pará, voy a ser gordo, petizo y feo y soy ganador de por vida. Llevas lo de ganar. Bueno, a ver, Jiménez. Bien, yo creo que el tema de la cuota no soluciona nada, justamente, porque ya vimos que hubo cuota y no solucionó nada porque siguen siendo los cargos la mayoría de hombres. La cuota no soluciona, me parece que lo que solucionaría es que no solamente la cuota soluciona, bueno, quién va en primer lugar, acomoda a las que ya están. ¿No sería mejor favorecer o promover la participación en general de las mujeres en política? ¿Y cómo se favorece la participación? Por medio, solucionándole los problemas económicos, donde una mujer cualquiera, una mujer de barrio que quiere participar en política, ¿lo puede hacer? ¿Dónde, esas cosas no se arreglan por ley y por decreto. Claro, pero por eso tendríamos que ver más allá de la cuota. No, pero no solamente los partidos. La garantía de que esas mujeres puedan dedicarse a la política porque su nivel socioeconómico así se lo permite. Y se lo va a poder permitir si también sus hijos están en un lugar donde puedan estar cuidados y ya se pueda dedicarse a la política. Me parece también las políticas que están ahora en el Parlamento, las mujeres que están en el Parlamento ahora y hace años que están, no lo están porque están socioeconómicamente más cómodas. ¿No sería mejor entonces preocuparnos por la comodidad socioeconómica de todas las mujeres? Así todas tendrían un pie de igualdad para participar en política. A ver, tú un segundo y después ustedes dos, cortito y después vamos a Mariana. Acá se tocó un tema que me parece que es fundamental, que es la parte económica de las mujeres. Las mujeres que están en política no tienen siempre resuelta la vida económicamente, como hablabas vos. Y además traía a colación lo que decía Graciano, de que se viola la Constitución. La Constitución se viola y se machaca por cualquier cosa. Yo vengo de organizaciones sociales y me encantaría que no hayan grupos de la sociedad civil organizadas para pelear determinadas banderas. Me encantaría que no hayan estas herramientas, pero la verdad es que la utopía no existió, no va a existir, y creo que las mujeres, yo como varón gay que soy, si va un hombre heterosexual, una mujer y un varón gay a pedir con el mismo proyecto político financiamiento a un empresario, seguramente de ese resultado salga que el hombre el heterosexual va a salir con el financiamiento para apoyar ese... Culpa del empresario. Bien, no sé. Brevemente, por favor. Sí, punto 1. Tenemos una diferencia de base. Los hombres tienen derechos cívicos y políticos hace 5.000 años. Las mujeres no llegamos a 100 años de derecho de voto, ni siquiera de poder presentarnos en las elecciones. Por lo cual, no se viola el principio constitucional del artículo 8 porque no somos iguales ante la ley en el caso de que entendemos el artículo 8 en la totalidad de, por lo menos, los catedráticos de Facultad de Derecho históricamente como justicia ante la ley, la justicia equitativa, a situaciones desiguales, tratamientos desiguales. Y eso ha sido históricamente. Punto 2. El Estado sí le dice a los partidos políticos qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cuándo son las elecciones y cómo se confecciona la lista. De hecho, una de las leyes más viejas que tenemos en vigencia es la ley de los partidos políticos. ¿Cómo se constituye? La Constitución dice exactamente cuándo, cómo y dónde deben ser las elecciones. Punto 3. ¿Hay cuota hoy en día? La lista. Sí, por supuesto que sí. Las listas sábanas cerradas en Uruguay no se permite una elección, por ejemplo, de listas abiertas como sí hay en los consejos vecinales. Yo no puedo ir a un centro de votación a poner una cruz porque la ley me lo prohíbe. Pero nadie dice, pero la ley no obliga cómo hay que hacer la lista. Primero la va un gordito, confección de la flaco, lista en lista sábana o lista libre lo dice la ley. Eso es otro tema que lo vamos a discutir. Sigue siendo decirme cómo tengo que hacer la lista. No, eso lo vamos a discutir después. Y lo otro, que en realidad también es muy importante. En Uruguay ya existe cuota consagrada por la Constitución, que es la cuota departamental. Hay departamentos, como por ejemplo el caso de Flores, que si todo el departamento se pusiera de acuerdo en votar a la misma persona, no saldría un diputado. Entonces, ¿qué hacemos como país? Le damos una cuota, una discriminación positiva a los lugares que no tienen la población suficiente para que estén representados en el Senado. Entonces, le estamos dando una cuota a una cantidad de personas que no alcanzan para votar suficientemente a un diputado y no le damos una discriminación positiva al 54% de la población que está representado por no menos de un 13% en el Parlamento. Pereira, brevemente, por favor. Discutible lo de Flores. Sí, uno de los problemas es que nos tomamos el concepto de la discriminación positiva, que en realidad ya fue dejado de lado porque toda discriminación es discriminación y punto.
Y en realidad lo que tenemos que hablar es sobre la acción afirmativa, que lo que trata de hacer justamente es compensar esas desigualdades originarias. En el caso, por ejemplo, de la reciente ley sobre afrodescendientes, lo que trata de hacer justamente es compensar esa desigualdad que se origina en la trata esclavista. En el caso de la mujer está por demás demostrado incluso de que esta ley que establece las ternas, digamos, ni siquiera en la práctica, aun cuando se establece la acción afirmativa, puede ser llevado a cabo, porque un diputado por departamento es evidentemente que nunca va a entrar uno dentro de la terna. Entonces, lo que no tenemos que descuidar nosotros es que tampoco no es solo una cuestión de género, sino que hay que integrar con otro concepto que tiene que ver con la interseccionalidad. Es decir, es un concepto en el cual cuando nosotros visualizamos el género, no solo estamos viendo a una mujer o a un hombre, estamos viendo en todo caso a una mujer que, aparte de mujer, puede ser rica o pobre, puede ser afrodescendiente o no, puede ser discapacitado o no. Y en la medida en que podamos transversalizar todas esas cuestiones, nos va a permitir realmente llegar a una acción afirmativa para que todos tengan el derecho a participar en ese concepto que comparto con mi colega acá, de la igualdad constitucional, que tiene que ver con justamente tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Mariana, el sistema político, digamos, la mejor forma de tratar de arreglar esta situación es a través de una normativa como fue el decreto anterior de cuota, porque esto es un tema, el principal problema está dentro de las estructuras partidarias. Sí, ¿cuál es la mejor forma? No está establecido. O sea, cada país va a ir encontrando la manera de lograr esa mayor participación. Lo que sí está comprobado con experiencias en otros países es que sin acciones afirmativas ha sido muy difícil o es muy difícil para la mujer obtener más participación. O sea, ¿cuál es la mejor? Eso depende de cada país y hay ejemplos. Hay 5 países de Latinoamérica que ya tienen la ley de paridad, o sea, no cuotas, sino mitad y mitad. La mayoría de los países, y estos tuvieron previamente una ley de cuota, la mayoría de los países tienen alguna acción afirmativa. Lo cierto es que lo que nosotros hicimos el año pasado desde Cifra fue buscar o recoger la opinión de la gente. Y en Uruguay hay una opinión mayoritaria a favor de acciones que aumenten la participación de la mujer. La mayoría de los uruguayos, más de 2/3, está a favor de alguna acción, llámese las cuotas o la paridad, que promueva más participación de la mujer. Y además, la mayoría de los uruguayos cree que debería haber más mujeres en política. Eso es un mensaje para los partidos, que siempre están preocupados por ver qué piensan los votantes. Bueno, los votantes creen que debería haber más mujeres. ¿El problema o la polémica con el tema de la cuota es por la cuota en sí mismo o porque creen que el mecanismo no es el más necesario, el justo, o porque pretenden otra cosa, el tema de la paridad, por eso ejemplo? habría que preguntárselo a los partidos, porque es una cuestión bien a la interna de cada uno. Además, cada partido tiene situaciones diferentes y lo ha resuelto de manera diferente. Lo cierto es que si uno mira desde el otro lado, ¿no? La participación femenina implica una menor participación masculina. Y entonces también es cierto que para muchos políticos es una preocupación. De hecho, Uruguay El mal menor es la cuota, es donde ceden menos los hombres. Bueno, sí, sin duda, menos que la paridad. Exacto. El problema es que, yo retomo lo que se decía acá, Uruguay tiene, a diferencia de otros países, parlamentarios con mucha antigüedad, ¿sí? Hay países donde más de 2 periodos los parlamentarios no pueden seguir. En Uruguay uno puede ser parlamentario de por vida y ser reelecto y reelecto. Entonces, y tenemos parlamentarios, los diputados se han renovado, tenemos clases políticas muy envejecidas. Hay un reclamo de mayor participación de los jóvenes y algunos dicen, bueno, con los jóvenes vendrán las mujeres. No necesariamente, porque si hay una tradición El tema por eso te preguntaba la estructura de los partidos. Sí. Ahí cada partido lo resuelve diferente. Hay sectores dentro de los partidos que ya tienen la ley de paridad para su interna. Hay partidos que han tenido mujeres presidentas de los partidos. O sea, cada partido lo resuelve o lo discute de manera diferente. Permíteme un segundito porque tenemos en línea a la senadora del Partido Nacional, a la senadora Verónica Alonso, que la pregunta es, ¿entró por cuota o entró por mérito? Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto, un saludo a todos los que están allí en el programa. Yo ingresé a la actividad política no por cuota. Cuando yo ingresé no existía todavía el mecanismo de la cuota.
pero entendí cuando yo, antes de ingresar a la vida política, a mí me hacía, ¿no? me generaba ruido el tema de la cuota, ¿no? Por el tema de la discriminación positiva, pero uno tiene que entender, hasta que no llega al mundo político, no se da cuenta o no entiende las resistencias, ¿no? o las barreras que existen. Y eso ¿La es una estructura de los realidad. partidos, Verónica, taponea el ascenso de las mujeres? Bueno, yo, por lo menos desde el Partido Nacional, el Partido Nacional es un partido donde, ¿no? históricamente, un partido dirigido, dominado y manejado por hombres. De hecho, en el Partido Nacional, ahora que Mariana hacía referencia, nunca hubo una mujer dirigiendo al Partido Nacional, nunca hubo una mujer al frente del directorio del Partido Nacional. Salvo en esta oportunidad que se estableció la cuota en el último periodo, donde también rigió para los órganos partidarios, y ahora en el Partido Nacional, en el directorio del Partido Nacional, hay mujeres, yo soy una de las que integro ese directorio, nunca antes había habido la proporción de mujeres en el órgano partidario, en el máximo órgano partidario. Yo creo que esto es un tema cultural, ¿no? Es un tema de barreras culturales que hay que ir rompiendo, que está instalado en los hombres y también en las mujeres. Yo creo que, y también Mariana decía algo que yo coincido, creo que no pasa la resistencia, incluso a pesar de que hay barreras culturales en la sociedad, creo que no pasa tanto en la opinión pública, sino en los partidos políticos, ¿no? En las estructuras partidarias. Creo que ahí, porque mujeres en los partidos políticos somos muchas. El tema es, el bloqueo empieza donde están los lugares en la toma de decisión. Aquí es donde están las principales resistencias. Y yo creo que lo que hay que hacer es justamente animarse, que las mujeres nos animemos y ocupemos los lugares también en la toma de decisiones. ¿Cómo se va a encarar justamente esta nueva posibilidad de que haya en las elecciones del 2019 cuota? Bueno, nosotros lo venimos conversando, lo hemos conversado con todas las mujeres en el Parlamento, de todos los partidos políticos, a través de la bancada bicameral femenina. Allí hay la decisión de todas las mujeres de incorporar en los dos periodos, por lo menos en el próximo y en el siguiente, hay un proyecto de ley. El proyecto de ley yo creo que sería una buena cosa, además en honor a Marta Montaner, que fue la impulsora de este proyecto, que lo que hace también es, además de extender el periodo de cuota, es mejorar el mecanismo de las licencias, de las suplencias, perdón, que, bueno, viene a corregir determinados vicios que ocurrieron en el periodo pasado. Y ahí yo creo que todos los partidos, por lo menos lo conversé incluso con Pedro Bordaberry, con Pablo Mieres, en el Frente Amplio hay quórum para llevar este proyecto, y en mi partido, en el Partido Nacional, hay distintas posturas. Yo creo que el Partido Nacional va a resolver dar libertad a que cada uno y cada una resuelva y elija y decida y vote de acuerdo a su saber entender. Pero con esas negociaciones o comentarios ya los votos estarían para que se pudiera dar eso. Exactamente. Como se requieren de esas mayorías especiales, aparentemente todo indica que estarían los votos. ¿Y sería el mismo sistema de una cada tres? ¿Cómo sería? El sistema lo que hace es extiende lo que existió en la pasada, extiende 2 periodos más, es decir, el 30% de participación del otro género, no dice. Y lo que hacía también mejoraría el régimen de las suplencias, ¿no? En caso de vacancia definitiva. Y ahí hay algunas cositas que tenemos que quizás mejorar, donde se busque justamente que no termine siendo, ¿no? El remedio no termine siendo perjudicial, porque en algunos casos puede generar, de acuerdo a lo que dice en el caso de la suplencia, tiene que ocupar la vacancia una persona del mismo género. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay que buscar que sea justo, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, que esto sea de una forma que pueda ser tanto para un género como para el otro de manera. Senadora, muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Que pase muy bien la senadora Verónica Alonso. Bueno, interesante lo de los 2 periodos, yo no lo tenía tan claro, ¿no? Durante las próximas 2 elecciones que se dé esto. Sí. Puede ser el camino que tienda a una paridad o por lo menos da aire para la discusión. Claro, siempre son leyes temporales, o sea, no son definitivas. Sí.
En general lo que se busca es que una vez que eso está aceitado, ya no es necesario leyes y sí se pueda cumplir la Constitución que mencionaban. Pero es cierto también que a veces cuando no hay equidad hay que ayudar. De hecho hay un montón de acciones que se toman en Uruguay para grupos que tienen alguna debilidad o que no o sus derechos están siendo vulnerados, para ayudarlos a que se puedan cumplir. Y eso es lo que busca la ley de cuotas. En ese contexto señalaba yo que, más allá de cada posición, un solo periodo parece muy poco para generar una política de cambio, en realidad se votó un periodo para aprender y poder mejorar, que no fuera inamovible. La idea, como decía Verónica Alonso, es que esta se mejore. ¿Sí? Es un aprendizaje y así fue en otros países. El seguimiento lo proponen las mujeres y los hombres no lo habían propuesto, ¿no, Graciano? No, hay hombres que sí, no seamos injustos. En Uruguay es nuevo esto de las cuotas, pero digamos en el mundo entero, por fuera de la política, voy a centrarme en un caso por fuera de la política que conozco bastante de cerca, que es el sistema de cuotas en las universidades norteamericanas, en el ingreso y en el reclutamiento en universidades norteamericanas. Allí, basándose en los mismos criterios y en el mismo enfoque que se hace en Uruguay sobre la política y la poca participación de las mujeres, en Estados Unidos llegaron a la conclusión de que había ciertos estratos de la sociedad que no estaban bien representados, digamos, o representados con justicia. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron cuota tanto para los hispanos, tanto para fulano, tanto para esto. El sistema fue tan rígido que al final las universidades tenían que salir a pescar personas como estudiantes que encajaran en ese parámetro porque no podían cumplir la cuota. Entonces digo, estos mecanismos de ingeniería social son muy peligrosos y muy complicados porque se parte de la base que alguien tiene el software perfecto de cómo tiene que funcionar la sociedad. Tantos hispanos, tantas mujeres, tantos negros, tantos discapacitados. Y cuando después entramos en esa maraña, llegamos al ridículo de que las universidades para cumplir la cuota tenían que buscar estudiantes de esa categoría porque no encontraban, porque no había. Tenían que salir a buscar. Hablando de salir a buscar mujeres, porque no las hay en política. Acá estamos hablando de que las mujeres participan en política en la misma proporción que los hombres. Usted me podrá asistir con las cifras. Y resulta que no llegan a determinado lugar en la escala. No salimos a buscar amas de casa porque de repente nos interesa. No, estamos hablando de mujeres que están comprometidas, que pese a su situación económica hacen política, militan en política y resulta que no llegan a los cargos jerárquicos. ¿Qué pasará? ¿Sabes cómo? Se soluciona muy fácilmente, sin cuotas. Se soluciona eliminando la lista sábana y dando libertad al ciudadano. Porque acá hay que darle libertad al ciudadano. Entonces se hace una lista, se ponen todas las mujeres y los hombres que quieran, y el ciudadano con un lápiz dice a quién quiere votar. No es el Estado que le dice en qué lugar tiene que ir, es el ciudadano con un lápiz que dice quiero a fulano, mengano y sultano. Quiero escuchar a Álvaro, pero esa solución sería... Dame un segundo. ¿Esa solución sería una solución justa? ¿Desde tu punto de vista? No sé si sería justa, pero me parece que es más compleja porque implica un cambio... Sí, pero eso implica un cambio en las leyes electorales, o sea, más difíciles de hacer. Pero también la cuota es un cambio. No toca las leyes electorales, solo es una ley que agrega, o sea, no cambia. ¿Sí? Bueno, eso sería mucho más justo para que la gente pudiera elegir al candidato que realmente quiere. Pero es un sistema diferente. Bien, estoy de acuerdo. Es un tema diferente. A mí me preocupa mucho. Yo algún día voy a escribir un libro contra la corrección política, porque es un tema el que vuelvo una y otra vez, porque es algo que me tiene realmente podrido la corrección política. Cuando nosotros hablamos, y los reyes de la corrección política, que son los americanos, los estadounidenses, hablan de acción afirmativa en lugar de discriminación positiva, lo que están haciendo es ponerle un nombre más bonito a algo que es una discriminación. Discriminación que no lleguen a los cargos. O sea, la discriminación de separar a un grupo humano decidido de manera discrecional para que tenga determinados beneficios, es siempre una discriminación. Y le ponemos acción afirmativa, como cuando otra gente, en lugar de decir ajuste fiscal, dice consolidación fiscal. Queda divino. Pero las palabras no deben ocultar, enmascarar las realidades. O sea, en los hechos, a mí yo veo que hay muy poco en común entre una legisladora como Verónica Alonso y otra como Constanza Moreira. ¿Qué tienen en común esas dos personas? ¿Por qué tiene que haber algún mecanismo que privilegie a estas dos personas
contra entre los hombres. O sea, ¿quién dijo que los hombres son los que se oponen a esta medida porque va en contra de sus propios beneficios? Lo dijo no es así. Ella reconoció que la taponeaba. Las reuniones, postergan las decisiones cuando hay que hablar de cuota. Y el Partido Nacional no se pone de acuerdo. Mirá lo que acaba de decir. Dice que van a ir con libertad de opinión. No hay un club de hombres confabulados que quieren perjudicar a las mujeres. En la política es una disciplina donde existe la participación, donde existe la lucha, el sacrificio, el talento. Y eso es lo que para integrar las fórmulas, para que quede lindo, para que parezca progre poner la fórmula. Pero es una tontería. ¿Sabés quiénes lo van a hacer? Los hombres, que se creen capaces de decidir a quién ponemos y a quién no ponemos. Pero no es los hombres. Cuando Vero dice eso, que lo dijo también en parte Mariana hoy, me hacen acordar a esa frase que han acuñado algunas feministas que dice: tocan a una y nos tocan a todas. Ahora, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Quiere decir que todos los hombres queremos pegarle a las mujeres? ¿Por qué se incurre en esa tontería? ¿Verdad? ¿Es una tontería? Una seductora manera de querer cambiar la realidad es no percibir cómo es la realidad. Hay una cuestión que está antes de todo y que todo el mundo lo sabemos, y es, por naturaleza sociológica, antropológica, histórica, humana, quien está en el poder no le gusta soltarlo. El hombre ha estado en el poder y no vive con simpatía cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier mecanismo que ponga en riesgo ese poder. No, yo no lo digo desde el hombre, lo digo desde el tipo que cada tanto caza un libro y lee la historia. Pero tenemos casos de mujeres que han llegado sin cuota. Pero no son representativas, es obvio. Perdón, Alba Roballo no representaba a nadie. Para. No hagamos trampa porque haciendo trampa yo soy bueno también, ¿eh? Cuidado, yo lo que estoy diciendo es, en el universo, sostener que porque hay 4 primeras ministros en el mundo, ay, mirá cómo ellas pudieron, eso no representa nada. Tratar, bajo el discurso de que todos somos iguales, tratar iguales a todos es consolidar la diferencia. Al desigual hay que tratarlo desigual, hermano. Hay que darle más herramientas, hay que darle más armas, hay que darle puentes, hay que facilitar el camino. Acá lo clave es respetar la libertad. Acá lo clave es la libertad. ¿Cómo se enojan los hombres con este tema? Porque es un tema esencial, es un tema de libertad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obligar a la mujer. Bájame un cambio, por favor. No, pero es un tema de libertad. Es un tema de libertad porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite? No sirve tampoco abrir la lista sábana. Hay que obligar a votar a las mujeres. ¿Cuál es el límite? Pero hay que entender que esto es un tema de igualdad y de libertad. Cualquiera tiene el derecho, debería tener el derecho de votar a quien se le da la gana, sea gay, discapacitado, negro, blanco, lo que sea, porque eso es el sentido de la libertad. Y no tiene que haber una cuota que el Estado le diga, mire, van a entrar tantos discapacitados, tantas mujeres, tantos petillos, tantos negros, tantos hijos de españoles, tantos italianos. Eso es un mamarracho. Tengo que decir una frase. Las mujeres no somos desiguales, nos hacen desiguales. Señoras, señores. No son desiguales, esa es la claridad, no son desiguales. La seguimos en un ratito porque tengo que decirles una cosa. Tengo que decirles que las colecciones de lentes de sol del verano 2017 ya están en óptica Stella Hinchuk. Vení a conocerlas, no dejes pasar la oportunidad de tener la marca y el modelo de lentes de sol con lo que estás soñando. Y además, Óptica Stella Hinchuk abrió su 7ª sucursal en Punta Shopping, en Punta del Este. Allí están todas las colecciones del verano 2017 esperándote. 7 locales de Óptica Stella Hinchuk, 5 en Montevideo, 2 en Punta del Este. La seguimos después de la pausa aquí en esta boca.